Venga, buenos días a todos. Hoy nos acompaña el profesor Luis Amela Valverde, que es colega mío desde hace muchos años. Estoy muy contento porque esta semana nos confirma, ¿no?, que ha publicado su artículo 350, pero seguro que hay alguno más por ahí. Es especialista en el mundo de la República Media en adelante, sobre todo en ese último siglo donde los grandes personalismos tienen cabida, ¿no? Y la vida y historia de Pompeyo Magno le han acompañado. En este sentido, es un numísmata reconocido y hoy queremos saber, ¿no?, cuál es su opinión, ¿no?, sobre la numismática. Y sin más, damos iniciada esta breve sesión o este tutorial para que Luis Amela nos pueda acompañar y orientarnos sobre qué es la numismática y por qué se debe usar como fuente para los estudios históricos. Luis, Hola, si buenos días. quieres anunciarnos, ¿no?, lo que es para ti la Bueno, numismática. la numismática es el estudio de las monedas y billetes desde un punto de vista científico, ¿eh? Y sobre todo por lo que es la historia antigua, que tenemos muy pocas fuentes, pues es completamente fundamental. Por ejemplo, nosotros conocemos, en el caso de Oriente, los reyes de Characene, que es un estado en el sur del Golfo Pérsico, los reyes de Persis, que luego será la dinastía que dará origen a los sasánidas, o los reyes indogriegos, únicamente a través de sus monedas. De estos se han quedado muy pocos, ¿eh? Solo Por tanto, conocemos es muy... que solo conocemos la presencia en la historia de estos personajes a través del hallazgo de las La monedas. numismática. Hay muy poca epigrafía, casi no hay ninguna fuente literaria, por tanto, es absolutamente fundamental la numismática para conocer a estos personajes. Evidentemente, no es un conocimiento perfecto, por ejemplo, en el caso de los indogriegos, pues no sabemos si hay 2 o 3 zoilos, ¿eh? Si tenemos 2 o 3 Sócrates, o por ejemplo, en el caso de los indoescitas, que también, bueno, también para el estudio de la historia antigua de la India también es fundamental, tenemos el caso que antes considerábamos que había 2 reyes que se llamaban Aces, Aces primero y luego su sucesor Aces segundo, y ahora sabemos de que en realidad es solo uno, porque tenemos monedas de Aces primero contrabarcando al supuesto Aces segundo, lo cual sería imposible, ¿eh? Sí, sí, sí. También, evidentemente, la numismática es muy importante para el estudio iconográfico, ¿eh? Conocemos muchas deidades, sobre todo para el mundo y muchas costumbres del mundo celta, gracias a la numismática, ¿eh? Muy Pensar que, bien. por ejemplo, la numismática celta es muy abstracta, o sea, parece que se adelantan a Picasso, pero que tienen un significado cognitivo para religioso muy, muy importante que solo podemos conocer a partir de su iconografía, porque ya lo que es la época de dominio romano prácticamente desaparece. Vale. ¿Qué información suelen constreñir o abreviar dentro de una moneda tan pequeña? Pues puede ser muy variada, porque hay monedas anepigráficas, en la cual simplemente tenemos un retrato. Puede ser que en el mundo griego clásico siempre se representa un dios, solo en época helenística aparecen ya, diríamos, personajes humanos reales. Nos puede aparecer, por ejemplo, el nombre del rey. Raramente no aparece el nombre en la moneda griega, el nombre del estado, ¿eh? A veces sí, según, por ejemplo, conocemos, por ejemplo, las monedas de Atenas, por ejemplo, porque aparece el búho, y su abreviación de ACE, pero, o por ejemplo, las monedas eginetas las conocemos porque representan una tortuga, ¿eh? Entonces, pero por ejemplo, tenemos monedas helenísticas, que está prácticamente todo el campo de la moneda lleno de inscripciones que nos dan mucha información del nombre del rey, de la ceca, de los títulos que utilizan, de la deidad a la que se representa, etcétera. O sea, es muy variado. Es una cosa muy Vale. variada. Para una persona nueva en el mundo de la numismática, ¿una ceca qué es? Una ceca es el lugar donde se acuña una moneda.
¿Y el taller donde se acuña una moneda. quién tiene la potestad de crear una moneda? ¿Un privado o el Estado? Aquí comenzamos una buena discusión. En principio siempre el Estado. Pero claro, por ejemplo, tenemos en el mundo celta, tenemos lo que es la Civitas, que es, digamos, lo que nosotros siempre conocemos por tribu, ¿eh? Que sería la garante de hacer la moneda. Pero también sabemos que sus divisiones, los pagus, también hacían monedas. También sabemos ahora que los santuarios galos también hacían su propia moneda. Y luego ya en el estadio final, ya momentos antes de la guerra de las Galias y posteriormente, después de la conquista de las Galias de Julio César, sabemos que privados, personas privadas, acuñaban su propia moneda. De acuerdo. Diríamos de que pensar de que en el mundo galo, en el siglo I antes de Cristo, lo que es la realeza en varios pueblos, por ejemplo los arvernos, es eliminada y entonces los grandes nobles son los que acaparan el poder político y para pagar, diríamos, sus clientelas, o sea, la gente que la apoya, acuñan una moneda propia. O sea, de que es bastante variado. Por ejemplo, en el caso de Hispania no, sabemos de que en la Hispania romano-republicana siempre quien acuña es una ciudad. De acuerdo. ¿Eh? Así grosso modo. Muy bien. Y como investigador, ¿no? Que versas tus días en trabajar sobre monedas, ¿nos puedes explicar cómo tú trabajas, ¿no? Puedes hacer un timeline de un día, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo tú asumes el reto de trabajar una moneda nueva? Bueno, hombre, en principio, por ejemplo, yo trabajo mucho lo que es la moneda romano-republicana, que tenemos como Biblia la obra de Michael Crawford, que es Roman Republican Coinage. Pero fijaros cómo que es del año 74, o sea, de hace 50 años, y se puede decir que, por ejemplo, que el 70% de esa obra ya ha quedado completamente obsoleta. O sea, imaginaros la velocidad que coge esto. Por ejemplo, también tenemos en el caso de Hispania, Leandre Villaronga y Jordi Benalles hicieron un libro, el ACIR, que es en catalán y en inglés, sobre las acuñaciones peninsulares previsigodas, pues también ha quedado ahora obsoleto por una página web de la Universidad de Valencia que son monedasibéricas.org. Entonces, a partir tú tienes bueno, lo que hago yo es primero cojo lo que son los grandes repertorios de investigación, este tipo de Crawford, este de Villaronga, en la moneda griega. Ahora, por ejemplo, Huber estaba sacando una serie de volúmenes sobre la moneda, de catalogando la moneda griega, pero no sé la causa, que lleva 3 o 4 años, que no publica ninguno. Entonces, primero es identificar la moneda. A, si es una moneda conocida. B, si es una variante de una moneda conocida. O, por ejemplo, una moneda inédita. Por ejemplo, últimamente yo he publicado una moneda que ha roto completamente todo lo que nosotros conocíamos de la moneda romano-republicana, que es un denario bilingüe, ¿eh? En griego y en latín, de Cleopatra y Marco Antonio, que nos ha permitido, en parte, conocer que una moneda que había hecho esta pareja en latín, que no entendíamos muy bien la leyenda, o sea, había muchas teorías sobre el particular. Ahora sabemos de que es la traducción al latín de la leyenda de esta moneda bilingüe. Y no solo eso, sino que nos ha permitido conocer que efectivamente quien mandaba en esta pareja era la señora, era Cleopatra VII. Y Marco Antonio, Muy pues el bien, seguidor, ¿no? Que es una curiosidad. muy bien, muchas gracias. Y, y en este sentido, ¿cuál es tu recomendación para una persona que se puede iniciar ahora en la numismática? ¿Tú qué le recomendarías para iniciarse? Hombre, ahora ha salido, por ejemplo, un manual de la editorial Síntesis sobre la numismática antigua, que está muy bien. Y eso es lo primero que le recomendaría. Vale. ¿Eh? ¿Tiene que estar instruido, tener un conocimiento básico del latín o del griego? No, ¿O no, podría, no, porque podría generalmente, enfrentarse? generalmente son fórmulas estándar. De ¿Eh? acuerdo. Ahora, siempre hay variantes que te llevan por la calle de la amargura, pero muchas veces en realidad son falsificaciones o imitaciones de época.
Por Porque ejemplo, ahora estamos mirando. el patrón de la moneda desde el occidente romano hasta el Indus, más o menos, es el mismo a nivel de fórmula y de creación. No, No. no, no, porque ten en cuenta, por ejemplo, como te he comentado, de que, por ejemplo, los griegos de época clásica nunca representan una persona viva. Y los primeros que lo hicieron fueron los persas, imitando las monedas griegas. Sobre todo en lo que son las satrapías que daban al mundo griego, son los que comienzan a acuñar moneda para pagar a los mercenarios griegos que utilizan y comienzan a representarse a ellos mismos. Pero curiosamente, la moneda oficial persa no tiene ninguna representación de ningún personaje, simplemente que son los famosos dáricos de oro. Por ejemplo, hay un arquero que tú puedes interpretar que es una deidad, que puedes representar al gran rey, pero en una forma institucional no. Mientras que, por ejemplo, lo que son las monedas de las satrapías, sí que representan al sátrapa para que el sátrapa deje constancia claramente de que él es él el que paga el dinero a los mercenarios y, por tanto, los mercenarios les sean leales a su persona. Esta dinámica se podría comparar con el final de la República y el inicio Sí, es del... exactamente lo mismo. Por ejemplo, tenemos el caso de que una de las causas del asesinato de César es precisamente que 2 meses antes de su asesinato, en los famosos idus de marzo, aparece él representado en las monedas. Es la primera vez que aparece un personaje vivo en la moneda romana. Y la aparición de un personaje vivo siempre es una regalía, es decir, es una cosa del monarca, Sí, por lo sí, cual sí, sí, sí. asesinaron. Pero curiosamente, luego, 2 años después, Bruto, que fue uno de los asesinos, como ya sabéis, él mismo se hace representar en las monedas. Sí, sí, ¿Por transgrediendo qué? todo límite. Simplemente por eso, para que quede constancia de que él es Bruto el que paga a las tropas para que le sean leales. Y eso se aplica a Lépido, se aplica a Pompeyo, se aplica a Marco Antonio, etc. Muy bien. Bueno, me gustaría finalizar quizá hablando sobre este personaje Pompeyo, ¿no? ¿Cómo ha sido esta vida con él? Lo has pasado bien, ¿no? Trabajando sobre su Pues sí, vida. sí, 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 porque era un personaje bastante desconocido. Mira, pues publiqué ya hace 20 años una biografía que considero que es bastante buena y la verdad es que me lo paso muy bien. Si quieres te puedo comentar 2 anécdotas. Sí, sí, estoy abierto y el Sí, público de por la UOC ejemplo, de Alcalá también. ¿es real que se encuentre al final de un arco iris una olla con monedas de oro? No me digas. Sí. Pues es auténticamente cierto. Esto ocurrió en Alemania, en los siglos XVII y XVIII, porque las monedas celtas de oro no son sus flanes, o sea, donde lo que es la moneda en sí, no son completamente rectas, sino son un poco cóncavas, por la forma de acuñarlas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando caía una lluvia muy fuerte, podía dejar al descubierto un tesorillo y debido a que como son monedas cóncavas, el sol les refleja más fuerte y brillan y te llama la atención. Sí, cada historia, sí. Sí. Porque Y también luego, eso, claro, la mayoría de tesorillos que se encuentran forman parte de una ocultación previa, ¿no? Y en este sentido es una de las fuentes principales sí, de vuestra sí, sobre todo investigación, ¿no? para Entiendo. obtener una cronología, sobre todo para obtener una cronología relativa entre las propias monedas. Vale. ¿eh? Luego, por ejemplo, hay que tener en cuenta que hay monedas que nos pueden engañar. Por ejemplo, tenemos casos del hijo de Septimio Severo, que se hizo de que venció, bueno, que emitió monedas diciendo que venció a los partos y no es cierto, ¿sabes? Porque él quiere generar un impacto en la sociedad, ¿no? Aunque sea con esta fake news, Exactamente. ¿no? ¿Y cómo crees tú que impacta en la sociedad tanta información que tienen en el día a día con tanta moneda diferente? Pues, hombre, debió ser un impacto muy importante debido a que evidentemente la cantidad de tipos, sobre todo que conocemos para el Imperio Romano, es muy abrumadora.
Por tanto, evidentemente, el mensaje funcionaba. Vale, Pero vale, siempre vale. dentro de, diríamos, de su mundo cultural. Fuera, por ejemplo, en el mundo germano, veían una manera romana y, aparte de lo que podía ser el emperador, les importaba un bledo lo que pudiera representar. Ellos lo que querían era el metal, ¿no? Muy Y bien. otra anécdota que te quería comentar a este respecto es una Sí, famosa medalla que acuñó el almirante Vernon, un almirante inglés, que había tenido un éxito bastante importante en el Caribe español y decidió atacar la ciudad de Cartagena de Indias, que estaba defendida por Blas de Lezo. Entonces iba con un mega ejército y una mega flota, pero tuvo el error de anunciar la victoria antes de tiempo y acuñó una serie de medallas sobre el evento. Le dieron una paliza excepcional porque lo que no contó fue con una variante del COVID de la época, que todo su ejército pues, fue completamente masacrado por la peste, de tal modo que esa medalla quedó prohibida por el rey inglés. ¿Eh? Y es una sí, curiosidad sí, sí. científica. O sea, por eso Muy a bien, veces hay algunas monedas que nos pueden llevar a engaño. muy bien. Bueno, Luis, si quieres lo dejamos aquí. Ha sido un placer Bien, tenerte muchas gracias. como compañero, ¿no? de este máster interuniversitario y voy a cerrar la grabación, ¿vale? Muchas gracias por haber Saludos a asistido. todos. Saludos a todos.